Buenas noches a todos y todas, compañeros, vecinos, vecinas, seguidores de esta aventura de EVA TV, a través de las redes que están ahí en el Zócalo. Hacemos un esfuerzo enorme para seguir construyendo una comunidad de reflexión política acerca de las cuestiones de seguridad en este programa que hemos titulado Bajo la lupa, Estado y Seguridad. Ustedes saben muy bien que en sucesivos programas hemos abordado, analizado, tratado de entender a las policías. No tanto como instituciones, digamos, en teoría de prevención y de control de los crímenes, sino más bien como instrumento de gobernabilidad política, valga la redundancia, de gobiernos en nuestra sociedad. Con el tiempo hemos aprendido, aquellos que nos hemos dedicado a estos temas desde hace muchos años, que en realidad las policías, que son muy poco estudiadas por la ciencia política, por ejemplo, que se adentra, que se centra en los análisis sobre el Estado, las formas de gobernabilidad, y son poco estudiados pese a que en realidad estas instituciones conforman dispositivos sofisticados de gobierno de poblaciones. Y digo gobierno de poblaciones o control de poblaciones porque en realidad cuando uno analiza su matriz histórica, su estructura orgánica, las modalidades de prácticas institucionales habituales, las policías dedican muy poco tiempo al control del crimen, que en teoría sería aquello que las justifica como instituciones de la modernidad. No es un fenómeno exclusivamente de la Argentina. En los 70, en los 80, esto también fue constatado en Estados Unidos, en Europa, en distintos análisis que desde el campo de las ciencias sociales y desde la historia se hicieron sobre las instituciones policiales en esos países. Pero es algo que acá está muy poco puesto en evidencia, muy poco, o menos aún todavía, problematizado en el campo de la política, porque en realidad las policías, pese a todo lo que se pueda decir, pese a todo lo que consideremos, pese a las críticas que podamos hacer acerca de que controla poco y mal los crímenes o que están para reprimir la protesta social, son instrumentos que han sido útiles, como lo hemos dicho en numerosas ocasiones, a el gobierno que las diferentes administraciones estatales han emprendido sobre poblaciones. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente tienen un vínculo con las problemáticas criminales, pero a veces no es un vínculo que uno pudiera esperar de control legal, sino de regulación, de manejo de las ilegalidades, porque también sabemos que desde la constitución del Estado moderno en Argentina, los gobiernos sucesivos le fueron delegando a las policías el manejo de las ilegalidades, el manejo de la calle y el manejo de las ilegalidades, y ha consentido que las policías y los historiadores de la institución policial y de la justicia dan cuenta todo el tiempo con trabajos cada vez más interesantes y más profundos al respecto. Los gobiernos le han dado a esa institución policial el manejo de la calle para que controle también las ilegalidades, con lo cual le han brindado una suerte de consentimiento político. Cuando nosotros comenzamos a estudiar estos temas a partir de la instauración democrática en los 80 en adelante, nos dimos cuenta que esto funcionaba de esta manera, pero de alguna forma no habíamos dado cuenta de lo que era el largo raconto histórico de la Argentina. Y los historiadores de las instituciones policiales en nuestro país, algunos de las instituciones de la Policía de la Ciudad, de la Policía Federal posteriormente, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero también de numerosas policías provinciales, han dado cuenta de esto que yo les estoy señalando. Con lo cual, evidentemente, es un bicho raro que tenemos que conocer porque constituye un instrumento político fenomenal. Más allá del rol que puede ocupar para la justicia penal y más allá del mito que se ha construido acerca de que es la gran institución de control del crimen. En gran medida, a partir de la aparición de mercados ilegales en los años 90 en adelante, mercados ilegales de droga, de personas, de cosas robadas, las policías también han regulado esos mercados, los soterran, los pisan, negocian con los criminales, habilitan a algunos, reprimen a otros,
Vale decir que de alguna manera van controlando, combinando acciones legales y acciones ilegales respecto de ese mundillo criminal, pero también esto ocurre con relación a los delitos de poder, que en realidad las policías funcionan como la portería del sistema penal que garantiza que los delitos de poder, los delitos corporativos, los delitos de los poderosos no pasen el tamiz de la puerta de entrada del sistema judicial, para garantizar su impunidad. Vale decir, las policías en Argentina son grandes instrumentos del poder, o de los poderes de turno. Esto es interesante y nosotros queremos ver algunos casos, algunos ejemplos. Hoy comenzamos por una policía, la última policía creada en la Argentina, la policía de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque fue un proceso muy interesante, un proceso institucional, extenso, intrincado, que comprometió a distintos actores políticos, los actores que han gobernado la Argentina los últimos 20, 30 años aproximadamente, y que nos permite ver esta foto de las policías que en verdad mantienen matrices institucionales y formas de trabajo y de acción institucional que son históricas, que son viejísimas. Cuando decimos que las policías están para controlar poblaciones y que son servidores de los poderes de turno, lo han sido también de dictaduras, frente al fenómeno del comunismo, al fenómeno del peronismo movilizado, en la doctrina de la seguridad nacional, frente al fenómeno, digamos, de la penetración del comunismo en la Argentina, que tenía nombre y apellido, palabra más, palabra menos, era el peronismo. Pero después, con la instauración democrática y ese discurso ya abandonado, las policías siguieron funcionando, como decíamos anteriormente, como un gran instrumento de control de los que no han prescindido, inclusive los gobiernos peronistas. Acá, como siempre, ¿no? Autocrítica, como nos invita a pensar Cristina Fernández, con un espíritu de autocrítica, porque si volvemos al gobierno, esto lo tenemos que poner en la agenda. Estas policías requieren de grandes reformas, no porque el principio reformista de las policías sea un precepto moral inevitable, requieren de reformas porque no están talladas y no funcionan para el pueblo, sino que son grandes instrumentos de gobernabilidad de los poderes de turno y aún tratándose de gobiernos peronistas, han hecho muy poco para que integremos socialmente a los sectores excluidos o construyamos una Argentina mucho más justa. Hay que hablar de comunidad, hay que hablar menos de Estado, pero para eso tenemos que también hablar de las instituciones estatales que vuelvan a servir de instrumento de integración social de aquellos compañeros y compañeras que están excluidos. La policía de la ciudad es una obra de ingeniería de la política argentina. Esto comienza, y vamos a ir acompañando una ayuda a memoria en términos generales, y vamos con el primer slide. Esto comienza allá con la reforma de la Constitución Nacional en el año 94, donde al final de la misma se instituye, yo participé como asesor del bloque del Frente Grande en ese proceso constituyente del que tuvieron un protagonismo muy activo Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en el bloque del Partido Justicialista. Pero en esa constitución que surge del año 94, el artículo 129 dice: la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, se reconoce la autonomía. No se sabe muy bien hoy si es un estado-nación, si es una provincia, digamos, si es un municipio grandote y soberbio. Pero la verdad es que esto sí se reconoce constitucionalmente, es un gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, o sea, con la posibilidad de construir su propio sistema de justicia. Y un jefe de gobierno que va a ser elegido, ya no designado por el Poder Ejecutivo, sino elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Pero, dice, una ley del Congreso Nacional garantizará los intereses del Estado Nacional. ¿Por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires es sede también del gobierno federal y por ende hay intereses federales en juego en cualquier lugar que sirva en la República Argentina como sede de lo que es el gobierno federal. Esto es un Estado federal y por ende, digamos, la jurisdicción federal se asienta en distintos lugares del territorio nacional para ejercer justamente esa jurisdicción. Entre otras cosas, la sede del gobierno federal está en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá es donde se empieza y además ordena la Constitución Nacional que se convoque, digamos, también, que constituya su propia constitución la ciudad de Buenos Aires para, de alguna manera, instituir esto que estábamos señalando, que está en la parte inicial del artículo 129. Entonces, este proceso lleva, y acá viene el segundo slide, este proceso lleva
primero a una garantía que se asegura el Estado federal, muy influenciado por el bloque poderoso del Partido Justicialista bonaerense, digamos, y esto se reflejó como reacción a esto en lo que se conoció como la Ley Cafiero del año siguiente, la ley del año 95, antes de que comenzara la constituyente en la ciudad de Buenos Aires. La Ley Cafiero, porque fue inspirada en Antonio Cafiero, estableció los intereses del Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires. Y en el artículo séptimo dice: el gobierno nacional seguirá ejerciendo en la ciudad de Buenos Aires su competencia en materia de seguridad y protección de las personas y bienes. Y dice, para que no queden dudas, la Policía Federal Argentina continuará cumpliendo funciones de policía de seguridad y auxiliar de la justicia en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, dependiendo orgánica y funcionalmente del Poder Ejecutivo Nacional. Esta ley cierra la posibilidad de que más allá del proceso constituyente porteño, no pueda en la ciudad instituirse una policía propia. Porque había consideraciones de los bonaerenses que nosotros cedimos parte del territorio de la ciudad de Buenos Aires, que era territorio provincial, y esto es cierto, a los efectos de que sirva de sede para el gobierno federal, pero digamos, no debería, justamente porque es sede del gobierno federal, digamos, tener la autonomía institucional como para crear su propia policía. Bueno, esto se completa, este plexo normativo. No quiero hacer de esto un discurso normativo, pero quiero que entendamos entre todos la matriz institucional, la base jurídica que dio lugar a esta discusión fenomenal. Y entonces, en el slide siguiente aparece lo que fue el resultado de la constituyente del año siguiente, acá dice 2007, pero es un error, es el año 1997, error mío, cuando escribí eso, 1997, donde la ley 26.288, esto es posterior, yo quiero el slide anterior a esto, por favor. La ley Cafiero, el siguiente, ahora sí, viene todo un proceso constituyente en la ciudad de Buenos Aires, en donde se reconoce la autonomía de la ciudad y evidentemente después, a lo largo de todo ese periodo, comienza a haber gobiernos autónomos en la ciudad de Buenos Aires, pero la Policía Federal seguía ejerciendo, digamos, su competencia de seguridad preventiva y de auxilio de justicia en el ámbito de la ciudad. Había un problema, digamos, al respecto, ya lo señalamos en uno de los encuentros anteriores. La Policía Federal Argentina, que tiene su matriz federal desde el año 45, 44 la norma que 43 la norma que la instituye, 45 cuando se conforma, pero en verdad el núcleo duro de esa Policía Federal, como mostramos en algún episodio anterior, estaba en la ciudad de Buenos Aires. El fuerte, el núcleo importante de esa policía era la policía de la ciudad dentro de la Policía Federal. Eso en las últimas décadas se concentró en lo que se denominó como un área interna de la Policía Federal, Superintendencia de Seguridad Metropolitana. Particularmente en materia de seguridad preventiva eran las comisarías de la ciudad de Buenos Aires. 53, hasta hace un tiempo, antes de la discusión macro al respecto del traspaso de esos servicios posteriormente a la ciudad de Buenos Aires, 54 comisarías distribuidas entre distintas supervisiones de comisaría, pero esa era la matriz básica de lo que era la policía de la ciudad. Y ahí se concentraba el grueso, digamos, de la policía de la ciudad. O sea que en verdad, más allá de su carácter federal, de la existencia de unidades en el interior del país, la Policía Federal era, como lo fue siempre, una policía esencialmente capitalina. Entonces, cuando se produce todo un debate público, fundamentalmente a partir del año 2003, que llega el kirchnerismo al Estado, y había una demanda en la ciudad de Buenos Aires de que la autonomía de la ciudad de alguna manera también se reflejara en la construcción de algún servicio policial propio para que adquiera plenamente, digamos, el ribete casi de una provincia en la ciudad. Y quiero señalar que de alguna manera yo formaba parte de algún núcleo dentro del partido justicialista, dentro del gobierno, particularmente a partir de nuestra incorporación al gobierno de Néstor Kirchner en el año 2005, que éramos partidarios de que la ciudad, digamos, conformara su propia policía, que en todo caso, digamos, el objetivo último que había que tener es tratar de construir una coalición
mayoritaria en la Ciudad de Buenos Aires que pudiera ganar las elecciones y gobernar en la Ciudad de Buenos Aires, pero no negarle a la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad de que se autogestione, digamos, en materia de seguridad pública, con sus propios recursos. Lo que ocurre es que, además, el hecho de que el Estado federal, el conjunto de las provincias, financiaran un servicio de policía, de seguridad, cuyo núcleo duro ejerciera exclusivamente seguridad preventiva en la Ciudad de Buenos Aires, era una forma también de transferencia de fondos de las provincias hacia la Ciudad de Buenos Aires, era una forma de subsidio del interior de la Argentina, e inclusive la provincia de Buenos Aires, hacia la capital federal, porque la seguridad estaba de alguna manera bancada por lo que era el esfuerzo presupuestario, financiero, impositivo, digamos, del gobierno federal. Entonces, esto, digamos, adquiere algún ribete un poquito más espeso en su debate y en su discusión. Quiero aclarar de que aunque algunos dentro del peronismo ya estábamos construyendo una posición de la necesidad de que la ciudad cuente con alguna policía propia, bueno, la ley Cafiero lo impedía, nosotros planteamos la necesidad de que se modificara lo que citábamos anteriormente, la ley Cafiero, ¿no? Se produce un vuelco muy importante en lo que fue la campaña del año 2007. ¿Por qué? Porque en la campaña del año 2007 comienza muy fuerte el PRO, un partido reciente, moderno, de derecha, liderado por Mauricio Macri, que lleva adelante una campaña planteando fundamentalmente la necesidad de que en la ciudad de Buenos Aires cuente con una policía propia. En ese momento gobernaba Néstor Kirchner todavía, después a fin de ese año asumió Cristina, pero era la última etapa del gobierno de Néstor Kirchner. Y recuerdo que, claro, el macrismo, que era el competidor fundamental del otro, que era Tellerman, que estaba ejerciendo el gobierno, completando el mandato de Aníbal Ibarra, digamos, que había sido espuriamente destituido por parte de una maniobra también espuria del macrismo, pero que se había autonomizado de alguna manera a Tellerman y también planteaba la necesidad de crear una policía propia, y él se había candidateado a jefe de gobierno en la ciudad. Filmus era nuestro candidato del peronismo. Y recuerdo que en medio de la campaña me convocan, lo cuento como una experiencia personal, pero para que se entienda el contexto del debate interno dentro del peronismo, me convocan, yo era interventor en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, me convocan de Casa de Gobierno, una reunión con el presidente y con Alberto Fernández, que era el jefe de gabinete. Me dice, nos gustaría que vos contribuyas en la campaña electoral de la ciudad, porque tenés un discurso más o menos interesante. Yo les dije, mire, pero el gobierno no ha dicho si quiere, o el candidato del partido del gobierno no se ha planteado, digamos, si quieren una policía propia o no. Para ahora yo soy partidario de que la ciudad tenga una policía propia, y ya los otros dos candidatos fundamentales de la oposición lo han planteado, con lo cual, digamos, mantener el status quo sin discutir esto me parece que yo por lo menos no les puedo servir, en todo caso, algún otro referente, digamos, en materia de seguridad pública, más conservador, porque el gobierno se había mostrado muy indispuesto a traspasar parte de la Policía Federal a la ciudad, y más aún, tampoco estaba dispuesto a convalidar que la ciudad constituya su propia policía con sus propios recursos. O sea, se llegaba a ese extremo. Con lo cual, evidentemente, en esa conversación me dice, no, queremos que vos salgas al ruedo, y queremos que salgas al ruedo como una de las caras en materia de seguridad pública de la campaña del gobierno y del partido oficialista, planteando la necesidad de que se cuente con una policía propia. Ahí se tomó la decisión, hicimos un estudio muy importante con el equipo nuestro y con otros compañeros de la ciudad de Buenos Aires, y mostramos todo el mapa verdadero de la Policía Federal y la necesidad de traspaso, haciendo una meticulosa discriminación de núcleos que debían ser traspasados sin desguazar la Policía Federal, manteniendo, digamos, un conjunto de servicios importantes para garantizar justamente la potestad policial en materia de seguridad federal dentro del Distrito Federal. Y ahí fuimos a la campaña electoral. Esa campaña electoral fue muy fructífera en el debate acerca de la seguridad pública, pero ganó Macri. Y Macri comenzó allí, entonces, de alguna manera, con, digamos, el reclamo de que concretamente se habilite a la ciudad de Buenos Aires para poder tener su propia policía. El gobierno, reconociendo que ha habido en esa elección un cambio en la correlación de fuerzas, reconoce la necesidad de modificar la ley Cafiero, y allí, a través de lo que ha sido
digamos, el artículo 7º de la ley del año 2007, modifica la ley Cafiero, y entonces la ley Cafiero, en su artículo 7º, que antes prohibía, digamos, que la ciudad conformara su propia policía, se instituye con esta redacción. El Gobierno Nacional ejercerá en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea capital de la República, sus funciones y facultades en materia de seguridad, con la extensión necesaria para asegurar la efectiva vigencia de las normas federales. Dice, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejercerá las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales. Ya autoriza que constituya su propio servicio de seguridad, su propio sistema policial. El Gobierno Nacional la seguirá ejerciendo hasta tanto aquel ejercicio sea efectivamente asumido por el gobierno de la ciudad. O sea que lo que está ahora el Estado federal reconociendo, a ver, si la ciudad de Buenos Aires quiere constituir su policía, ya no va a haber una prohibición legal, digamos, del Congreso de la Nación para que lo hagan, pero lo tendrán que hacer con sus recursos propios. Y ahí empieza otro debate en la ciudad. El debate entre Macri, jefe de gobierno, y el presidente Kirchner, después Cristina Fernández, el peronismo en el gobierno, que dice, la ciudad quería una policía propia, ya tienen la reforma de la ley Cafiero, que habilita la posibilidad de que constituya su propia policía. Háganla con sus propios recursos. Mientras tanto, nosotros seguimos poniendo a la Policía Federal en el ejercicio de esas funciones. Y ahí se abre toda una etapa muy interesante, porque de alguna manera, digamos, se inicia un proceso institucional de contrapunto entre una posición y la otra, pero por abajo, digamos, Macri, que designó como ministro de Justicia y Seguridad en la ciudad de Buenos Aires a Montenegro, que era un ex juez federal, una persona muy allegada a la vicejefa de gobierno, Gabriela Michetti. Gabriela fue compañera mía, fuimos compañeros en la Universidad Nacional de Quilmes, en la carrera de Ciencia Política. Ella después siguió Relaciones Internacionales, había un conocimiento previo. Nos juntamos un poquito, me lo presentó a Guillermo Montenegro, actual intendente en Mar del Plata, conversamos un poco de algunas cosas, y ahí comienza un debate en la legislatura de la ciudad acerca de la necesidad de conformar una policía propia. Se hizo un debate muy prolífico. La Comisión de Seguridad era dirigida por una compañera peronista, Silvia Larrufa, muy buena compañera, amiga de hacía muchos años, y hizo un debate, como siempre ha caracterizado Silvia, un debate bien democrático al respecto, y en una ocasión me invitan a mí porque estaban elaborando un proyecto de ley de policía. Yo me acuerdo que en esa exposición en la legislatura estaba Ritondo, Cristian Ritondo, que era uno de los fogoneros y uno de los representantes, uno de los legisladores más activos en esta materia allí. Yo señalé que no me parecía correcto que la ciudad esté con la posibilidad de crear una policía sin que tuviera una estructura de conducción político-institucional en materia de seguridad pública. Vale decir, sin que instituyera una ley de seguridad pública donde se crearan, digamos, las condiciones políticas de conducción, de gestión, de dirección, de administración del sistema de seguridad pública, democrático, y en su marco se creara una policía específica, que estaban poniendo el caballo adelante del carro. Eso fue bastante tenido en cuenta por el macrismo, y a los pocos días me invitan a tomar un café, yo le pido autorización al Gobierno Nacional, el Gobierno me autoriza a ir a ese café, y nos reunimos con Guillermo Montenegro. Y allí se sentaron las bases para un acuerdo, porque estamos de acuerdo contigo, tenés razón, no podemos ir a una ley de policía sin tener una ley de seguridad pública. En todo caso, deberíamos hacerte caso en el sentido de crear una ley de seguridad pública en cuyo marco se instituya una nueva policía que queremos llamar la Policía Metropolitana. Y ahí se inicia, ellos ya, los legisladores peronistas, Silvia Larrufa a la cabeza, se inicia, digamos, un proceso que desemboca en esto que es la ley 2894, ley del año 2008, estamos hablando al año siguiente de la elección que lo lleva Macri al gobierno, donde se establecen las bases jurídicas institucionales del sistema de seguridad pública de la Ciudad de Buenos Aires y crea la Policía Metropolitana. Esto es interesante porque aparte, digamos, se crea dentro del marco de un plexo institucional de conducción política, porque era un feo gesto institucional crear una policía fuera de una matriz de conducción político-democrática, digamos, en los tiempos que corrían. Y ahí hubo política de Estado, hubo un acuerdo muy estrecho. De hecho, esta ley fue aprobada por el macrismo, el peronismo, otros partidos que han participado, fue aprobada por mayoría.
Y ahí comienza el proceso de conformación. El gobierno nacional seguía diciendo, con sus propios recursos los tiene que formar la ciudad de Buenos Aires esta policía. Nosotros seguimos con la federal, digamos, hasta que no esté constituida la policía metropolitana, de acá no nos vamos. En materia de seguridad preventiva, por supuesto, mientras tanto seguimos ejerciendo. Claro, dentro del gobierno había un núcleo duro encabezado por Aníbal Fernández que se resistía fuertemente a la discusión de cualquier tipo de traspaso de unidades de la Policía Federal Argentina a la Policía Metropolitana ya creada y que empezó a funcionar. El problema de esto es que era muy costoso financieramente, aún para la ciudad de Buenos Aires, conformar una policía de este tamaño. Pero también hubo otros tipos de problemas, podemos poner el slide siguiente, que empezaron a aparecer por entonces, y tenía que ver con la visión que Macri tenía de las policías. Al final, nosotros habíamos construido un consenso entre el gobierno y el macrismo, en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, entre macrismo y peronismo, democrático, de conducción político-institucional, de una policía muy profesionalizada, con parámetros bastante novedosos. Debo decir además que si ustedes ven lo que fue la Policía Metropolitana, digamos, la estructura orgánico-funcional de la Policía Metropolitana, tenía un parecido de familia notorio en aspectos claves con la Policía de Seguridad Aeroportuaria que habíamos creado en el año 2006, también con el apoyo del macrismo. O sea que ahí había un núcleo duro, por ejemplo, conducción político-institucional, administración no policial, oficialidad única, el control de legalidad y de funcionalidad era externo al sistema policial, un instituto de formación y capacitación de la dirección política y de la policía que dependía directamente del Ministerio de Seguridad, un Ministerio de Seguridad con todas estas atribuciones de conducción de la policía bastante robusto. Vale decir, había carreras profesionales por especialidad dentro de la policía, una matriz completamente novedosa de organización de la policía, pero que tenía como de alguna manera, digamos, modelo lo que habíamos hecho en la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Era interesante, ¿no? Las dos policías creadas en democracia en la Argentina, de cero, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Metropolitana, tenían una matriz no tradicional respecto del resto de las viejas policías en la Argentina, donde se reivindicaba, por lo menos en el plano normativo, fuertemente la conducción política de las mismas y donde tenía una forma de organización y de control completamente novedosa. Esto fue en un lado y en el otro, con un gobierno y con otro, apoyado por las oposiciones. En el caso de la ley de seguridad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la ley de seguridad aeroportuaria, había tenido el apoyo del macrismo, tuvo el apoyo de todo el sistema político en la legislatura nacional, en el Congreso Nacional, digamos, y la ley de la Policía Metropolitana también a la inversa, digamos, gobierno de Macri, pero la oposición peronista apoyó, y otros sectores de la oposición también, la creación de esta nueva policía. El problema era Macri. Macri tenía una visión bien tradicional. Él quería la policía, pero todo este ropaje institucional que para nosotros era tan importante y que era tan notorio, tan notable, digamos, reivindicar la conducción política, esta nueva matriz organizativa, el control externo no policial, etcétera, etcétera, a él le importaba poco. Él lo que quería era una policía brava. Macri tenía, primero, compartía con la mayoría de la dirigencia peronista una visión policialista de la seguridad. La seguridad pública no es contención social, prevención de delitos a través de intervenciones sociales, sino que la seguridad pública era presencia policial en la calle, masiva presencia policial en la calle. Una visión donde la seguridad es más policial en la calle. Nosotros en el año 2007 tuvimos un candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que decía que el crimen en la provincia de Buenos Aires había crecido, era mentira, no había crecido, se había reducido, digamos, cuando comenzó, digamos, a debilitarse el poder de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la gestión del mejor ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, que fue Carlos Arlañán, que había sido además convalidado por Néstor Kirchner. Entonces, claramente, la visión que tenía ese sector del peronismo, una visión conservadora, de derecha, etcétera, etcétera, digamos, se condecía con lo de Macri, una visión policialista. Había que fortalecer a la policía, dejarlos trabajar, darle libertad, digamos, pero además era partidario de una policía de mano dura y de ocupación territorial y control poblacional. Seamos concretos, Macri tenía como modelo a la Policía Federal Argentina, que conducíamos nosotros, con esa matriz, inclusive una matriz de mano dura, aunque Néstor era muy
muy cuidadoso de que no se escape esa mano dura. Y lo hemos visto desde que llegó al gobierno durante toda su gestión en materia de control de la calle y de las grandes manifestaciones. Desbarrancado lo último con la problemática ferroviaria, pero en realidad eso además le granjeó, según algunos testimonios históricos, digamos, una preocupación y un perjuicio a su salud en la antesala de su fallecimiento importante, ¿no? Pero así todo, digamos, durante la gestión del peronismo se cuidó mucho de que en realidad esas policías que no habían sido reformadas no marcaran la cancha acerca de la relación con los movimientos sociales, con la protesta social o con los cortes de calle, de ruta, etcétera, etcétera. En eso el peronismo no se parecía a la derecha, pero en todo lo demás sí nos parecíamos bastante, porque no habíamos pegado un salto de calidad, excepto en la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Era de alguna manera contradictorio, ¿no? Porque dentro del peronismo convivíamos los sectores más conservadores en materia de seguridad pública, que eran mayoritarios, y por otro lado sectores más progresistas y reformistas. De alguna manera nuestro gran referente de este segundo sector era Carlos Arbañán, sin lugar a duda, que fue la mejor gestión en materia de seguridad pública de la Argentina, de reforma, de conducción política, de honestidad en el ejercicio de la gestión, en fin, un gran referente al respecto. Pero este quería otro tipo de cosas. Fíjense ustedes lo que hace. Era tan fuerte el modelo bravo de la Policía Federal para Macri, que el primer jefe de policía que designa es Jorge Alberto Fino Palacios. O sea, una persona que había sido excluida, sacada de la Policía Federal Argentina por Néstor Kirchner, durante aquel famoso año del 2003, 2004 aproximadamente. Y es designado, pese a las advertencias que adentro del macrismo le había hecho, me consta, Guillermo Montenegro y Gabriela Michetti. Recuerdo en una reunión, no estaría cometiendo ninguna infidencia, que le pregunté a Gabriela Michetti por qué insiste tanto Macri en el Fino Palacio cuando está más sucio que una papa, desde el punto de vista institucional, tanto esfuerzo que hemos hecho, el acuerdo que hemos llevado adelante, en esto sí no los vamos a poder bancar, este tipo es un tipo de la línea dura. Bueno, en realidad dice, hay un vínculo empresarial entre las empresas de Macri con el Fino Palacio, pero es el tipo que él quiere, no podemos convencerlo de otra cosa. Y me acuerdo que hasta con un gesto de fastidio. O sea, que había un sector del macrismo, ¿no?, que no veía con buenos ojos esto. Yo sé que el propio ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, tampoco veía de manera auspiciosa Bueno, efectivamente, al mes siguiente de haber sido designado, ha tenido que renunciar, digamos, procesado judicialmente por su relación con la conexión local en el atentado terrorista contra la AMIA. O sea, un escándalo. Por supuesto, asume el segundo de él, otro línea dura proveniente de la Policía Federal Argentina, Osvaldo Chamorro, que tuvo mejor suerte que el Fino Palacio. Duró un poquito más, unos meses más, digamos, pero ya a fin de noviembre, implicado en la investigación judicial sobre escuchas ilegales que comprometía al propio Macri, también tuvo que renunciar. O sea, fíjense ustedes qué dislate, ¿no? Un acuerdo político dilapidado a la hora de la designación, porque lo que Macri en el fondo pretendía era una policía brava, una policía que controlaba la calle y que tenía como principal preocupación, lo podemos ver en el siguiente slide, el control, digamos, fundamentalmente de la calle y de la protesta social. Este era un poco el estigma, el sello genético de la derecha democrática en la Argentina. Democrática digo porque ganó elecciones, ¿no? En el sentido de decir, a ver, basta de corte de calle, nos culpaban a nosotros los peronistas que convalidábamos el desorden urbano, el corte de calle, por cualquier razón, etcétera, etcétera, en aquel momento de altísima conflictividad de la Argentina, que fue el momento que se tuvo que hacer cargo Néstor Kirchner, digamos, del país, en términos generales. Y Néstor, a diferencia de los chilenos, me acuerdo, porque yo lo debatía mucho con los compañeros chilenos que nos criticaban, Néstor decía, yo no puedo delegarle a la policía el manejo de la relación con los movimientos sociales y con la protesta social. Es decir, si yo hago eso, no estoy construyendo soberanía política, estoy dilapidando, digamos, un principio rector de conducción política democrática, no solo de las instituciones de seguridad, sino, digamos, en la resolución de los conflictos sociales. Un fenómeno.
Yo me acuerdo que después del desastre institucional que fue Chile, inclusive en manos de gobierno socialista, con la represión de los movimientos sociales, le decía, bueno, hermoso lo que ustedes han optado, el orden que ustedes siempre han proclamado. Nosotros tardamos un poquito más en resolver lo que fue el conflicto en la calle, pero no hubo muertos. Ustedes tienen que estar contando muertos en manos de los carabineros. En fin, son visiones distintas de esta cosa. Macri, a tren, digamos, de la derecha y del socialismo chileno, muy de acuerdo con eso, digamos, de alguna manera convalidaba la necesidad de que haya mano dura en materia de control de la calle. Entraron con ese estigma y era un poco representativo del sentido común de gran parte del electorado capitalino en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, a través, por ejemplo, de la resolución 3, fueron tantos los hechos de violencia institucional desde que empieza a funcionar parcialmente en algunos núcleos, en algunas jurisdicciones, la Policía Metropolitana, empiezan a ingresar personas en la Policía Metropolitana, al principio no eran más que 1.500, 1.600 numerarios, después se amplió un poquito más, ya lo vamos a ver, o sea, ahí lo podemos ver, en el año 2015, después de todos esos años, solo contaban con 6.000 efectivos, o sea que el esfuerzo financiero, institucional era muy grande y abarcaban algunas pocas jurisdicciones en términos generales. O sea que si uno debía pensar una policía metropolitana con 20.000 integrantes, eso no iba a tardar menos de 10, 12 años al ritmo que se venía haciendo, pero aparte con un esfuerzo financiero y económico fenomenal. Pero lo que sí es cierto, la policía que ya estaba funcionando, muchos integrantes de la Policía Federal que habían sido retirados de la Policía Federal fueron incorporados, policías de otras provincias, y se constituye todo un cuerpo policial de mano dura. Y fueron tantos los hechos de violencia institucional escandalosos que la legislatura crea en el año 2010, a través de la resolución 321 en agosto de ese año, una comisión investigadora especial para analizar los sucesivos hechos de violencia institucional cometidos por esta nueva policía democrática, pero con una matriz y un formato de policía dura, una policía de mano dura. Esto ocurre y se empieza a investigar y se llega a conclusiones tremendas de esta comisión, pero en medio de la labor de esta comisión, en diciembre del año 2010 se produce lo que todos recordamos, el violentísimo desalojo del complejo habitacional Parque Indoamericano, donde 200 efectivos de la Policía Federal Argentina, conducida por nuestro gobierno, y 250 de la Policía Metropolitana llevan adelante una represión fenomenal a partir de una orden judicial de desalojo, por lo que la jueza consideró que era un hecho de usurpación, sin mediar ningún tipo de negociación, de diálogo al respecto, y eso tiene, digamos, como final fatal la muerte de 2 personas que participaban de esas tomas en el Parque Indoamericano. Un tiempo después, en abril del 2013, solo para recordar los hechos icónicos al respecto, se produce el otro desalojo, el del taller protegido 19, que el gobierno del Hospital Borda, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había anunciado su cierre. Digamos, también hubo numerosísimos heridos y fue algo felinesco ver el proceder de una policía desprofesionalizada en ese sentido, sin ningún tipo de ordenamiento operacional, pero profundamente represivas, como que eran unos sanguangos que estaban sueltos ahí, digamos, pegándole a todo el mundo, inclusive a los médicos que estaban dentro de la protesta y demás. Bueno, acá está, esta era, ¿no?, una matriz democrática, un acuerdo político que le daba sustento, una policía con controles democráticos importantes, pero con un funcionamiento igual al de siempre, en términos generales. O sea que acá lo que hubo es, de alguna manera, una suerte de transformismo, ¿no? Digamos, una matriz progresista y democrática y una práctica tradicional y represiva. Ahí ya vamos viendo lo que van pasando en estas policías, ¿no?, en términos generales. Sigamos con el siguiente slide. Fíjense cómo en realidad acá, esto se dan cuenta dentro del macrismo que no pueden resolver el problema. Que evidentemente si no hay traspaso de las unidades de seguridad de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, no iban a lograr construir una policía propia, sino por muchas décadas. Entonces, ahí viene todo un debate muy, muy, muy severo. El gobierno peronista le dijo siempre que no y cerró esa posibilidad de manera definitiva. Bueno, y esto evidentemente llega a un punto culminante cuando Macri gana las elecciones del año 2015. Y entonces asume la presidencia Macri,
su sucesor en la ciudad de Buenos Aires. Claramente el gobierno del PRO manejaba el gobierno nacional con Macri, Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual ahora sí tenían un consenso al respecto, y se firma inmediatamente en los primeros días de enero del año 2016, no había pasado ni un mes siquiera de la asunción de Macri como presidente y de Rodríguez Larreta como jefe de gobierno de la ciudad, el convenio entre el Estado Nacional y el gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Cava por parte de la Policía Federal. Y ahí se produce, digamos, un proceso de traspaso, digamos, que llevó adelante ambos gobiernos a partir del año 2016, que se completa en términos generales en 2018-2019. Antes de la llegada del gobierno de Alberto Fernández. Durante el gobierno nacional de Macri se produce ese cambio. Interesante, hubo 42 acuerdos y protocolos, tuve el acceso a todos ellos y además con un análisis pormenorizado de los mismos. El grueso del traspaso fue el núcleo duro de la Policía Federal, el traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana con sus 54 comisarías, en ese momento desplegada en 8 circunscripciones, y otras unidades de investigación, servicios periciales y una serie de estructuras que convalidaban todo esto. En total, entre el año 2016 y 2018 fueron transferidos 19.192 oficiales, suboficiales y auxiliares de la Policía de la Ciudad a una nueva policía que después se crea en medio de este proceso, que es la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Vale decir, ahora vamos a discutir eso, ya no era la Policía Metropolitana. Esto es interesante porque lo que se ve es que en realidad la Policía Federal, digamos, se le quita lo que yo digo que era la matriz fundamental, el núcleo duro de la misma, que era la Policía Capitalina. Y esto pasa al gobierno de la ciudad. O sea que se desguaza la Policía Federal, queda como un híbrido. Yo digo, realmente una policía sin norte, en términos generales, algo que no fue resuelto hasta ahora en la Argentina. Es una policía que hay que meterle mano sin lugar a dudas, porque no se sabe muy bien qué es. Tiene una presencia medio fantasmagórica, participa activamente en lo que es la represión de la protesta social durante el gobierno actual de Milei, pero institucionalmente está en una situación de crisis, y esto hay que resolverlo de alguna manera. Lo haremos en los futuros gobiernos peronistas. Pero a lo que sí quiero señalar con esto, acá hay un proceso de traspaso importante que tiene algunos ribetes. Pongamos el siguiente slide, que es importante. Hay dos aspectos que yo quiero señalar de lo que fue este traspaso a la ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, se trató de un traspaso caro. A través del decreto 194, ahí, enero del año 2016, Macri estableció algo interesante, que es el financiamiento del traspaso, pero lo hizo vía modificación del régimen de coparticipación de impuestos a nivel federal. Porque a través de ese decreto 194 del 16, estableció que la participación de la Cava en el régimen transitorio de distribución de recursos fiscales entre nación y provincia lo fijó en 3,75%. Incrementándolo a lo que existía, que era 1,4, a un 167,8%. Es decir, la Cava pasó a percibir 9.977 millones de pesos en el año 2016 a 26.724 millones de pesos. Es decir, una parva de guita que a través de la modificación del porcentaje de participación de la Cava en la distribución de recursos coparticipables, digamos, se incrementó de manera notable. Con lo cual, aunque en el decreto no hace mención al financiamiento del traspaso de la policía con toda su infraestructura edilicia, operativa, comunicacional y particularmente de recursos humanos, que insumía la mayor cantidad de los gastos en materia presupuestaria, salario inclusive del activo y del pasivo, evidentemente era un dinero importante. La Superintendencia de Seguridad Metropolitana tenía destinado solo 11 millones de pesos, es decir, el 49% de los créditos presupuestarios de la Policía Federal, y concentraba 25.000 miembros. Es decir, esto era raro, ¿no? O sea, lo que fue traspasado, o el núcleo básico de lo que fue traspasado a la ciudad, insumía para la Policía Federal un gasto de 11.000 millones y medio de pesos.
pero Macri le había asignado, digamos, 26.724 millones de pesos. Es decir, acá había gato encerrado. Sin lugar a duda había un traspaso de recursos infinitamente mayor que el que insumía, digamos, los gastos del traspaso y los gastos del mantenimiento de aquello que fue traspasado. Sin lugar a dudas, había, de hecho, con la reasignación de los montos coparticipables, Macri le giró a la ciudad de Buenos Aires el 125 del presupuesto total de gastos asignados a toda la Policía Federal Argentina para, digamos, el ciclo presupuestario del 2016. Un dislate por donde se lo vea. Ahí eso después, claramente Macri, como buen empresario y como buen hombre de negocios y político de negocios, digamos, echó mano a eso, hacía el tuntún, porque aparte no había ningún tipo de evaluación previa acerca de cuánto insumía el gasto efectivo de funcionamiento de aquello que había sido traspasado. Pero se hizo. O sea, Macri fue el que de alguna manera le pegó el tiro de gracia a la Policía Federal Argentina. La derecha la construyó y la derecha la terminó, la finalizó. Veamos en el siguiente slide el otro aspecto que yo quiero acá discutir, que tiene que ver con, en el medio de todo este proceso, bueno, a ver, el traspaso no debía ser a la matriz de la Policía Metropolitana, pese al consenso con el peronismo, pese a que era una policía o una matriz nueva la metropolitana, un poco, digamos, negociando soterradamente, o las primeras conversaciones con oficiales partidarios del traspaso de la Policía Federal, de las unidades capitalinas de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires, no les gustaba el puerto de llegada Policía Metropolitana. No les gustaba. Es decir, claramente, digamos, querían una policía más parecida a la de origen, a lo que ellos venían, ¿no? Pese a eso, digamos, se crea a través de una nueva ley, la ley 5.688, en noviembre del año 2016, digamos, el Sistema Integral de Seguridad Pública, una ley bastante progresista, donde el peronismo también participó de ese consenso y donde hubo un debate muy importante y donde participó también de la votación de esta ley, porque se respetaba, digamos, los criterios generales de control democrático y de conducción política de la seguridad, y dentro de eso se crea la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, una nueva policía en reemplazo de la Policía Metropolitana. Y la pregunta que yo siempre me hice, y hago ahora acá, es ¿por qué no el puerto de llegada de este viaje no era la Policía Metropolitana? Bueno, hay muchas razones por las cuales, digamos, aquellos que ya desde la Policía Federal internamente decían estamos de acuerdo con ir para allá, pero si nos mantienen todo como está. ¿Qué es eso, todo como está? Si nos mantienen la matriz básica, digamos, como está. Entendemos que a los legisladores no les pueden mostrar todos los naipes, pero ahí empezaron una serie de negociaciones, digamos, fundamental, que yo llamo negociaciones clandestinas. Y en esas negociaciones clandestinas que se llevaron adelante entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para garantizar varias cosas, no solamente, se negociaron dos cosas, digamos, para que el traspaso sea tranquilo, sin problema. Y controlamos algunos que estaban protestando ahí en la calle, que de alguna manera la conducción de la Policía Federal que venía negociando esto abajo de la sombrilla del paraguas público, de alguna manera dejaban correr a los efectos de asustar con algún eventual proceso de desestabilización a todo este proceso para forzar al gobierno a negociar. Dos cosas querían los numerarios de la Policía Federal que estaban de alguna manera ahí en la mesa de las negociaciones clandestinas, no públicas, secretas. Primero, mantener la estructura orgánica de la Policía Federal en materia de seguridad capitalina como estaba, aunque se le dé otro nombre, se ha traspasado integralmente de la misma manera. Y que el funcionamiento de esa estructura de seguridad y del control de la calle sea exactamente el mismo. Vale decir que esto que estaba acá en la Policía Federal pase a la Policía de la Ciudad, digamos, tal cual. De hecho, hoy en la Policía, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 54 comisarías vecinales inscriptas en 15 comisarías departamentales de segundo escalón, con lo cual la matriz es exactamente la misma. Digamos, o sea, que esto fue uno de los objetos de la negociación. Y la estructura de mandos que estaba vigente en la Policía Federal no se tocara. Claramente sean los mismos mandos. O sea, que acá no haya una suerte de revisión, digamos, de reestructuración de mandos, sino que lo que estaba funcionando formalmente en la Policía Federal para la Ciudad de Buenos Aires sea traspasado sin ningún tipo de cuestionamiento hacia acá.
y lo otro que se negoció es y la caja de la recaudación del dinero que venía del crimen protegido policialmente. Esto también debía traspasarse, porque la negociación del traspaso de la matriz orgánica y de la estructura de mando tenía que ver con esto último, este segundo aspecto que tenía que ver con los negocios. Es decir, la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires no solo manejaba un montón de cuestiones, sino que también estaba de alguna manera comprometida con la regulación de las problemáticas y de las actividades criminales de más rentabilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso también, digamos, era parte del paquete de traspaso de la Policía Federal. Si ustedes pueden observar en el siguiente slide, ahí yo cito para mí el mejor trabajo que se ha hecho al respecto, una querida colega norteamericana, Leslie McCollman, que ella entrevistó a muchos actores al respecto, y ella dice: la ley 5.688 supuestamente fue diseñada para cambiar las reglas de juego para la gobernanza policial y para las operaciones policiales en la Ciudad de Buenos Aires. Como tal, amenazaba esa ley los intereses económicos, políticos y simbólicos de la Policía Federal, la Policía Metropolitana, los actores gubernamentales y presumiblemente el crimen organizado. Algunos de esos intereses, como las asignaciones de rango y los beneficios de jubilación, eran susceptibles de ser debatidos en el ámbito democrático formales de la legislatura de la ciudad, pero los otros intereses vinculados a la zona gris de la política, como las tramas de protección ilegal establecidas por la Policía Federal, no se podían ventilar públicamente, no lo eran. Todo el mundo sabía que esos intereses existían, pero reconocerlos públicamente podría desestabilizar el proceso formal. Esta es la tesis de doctorado de Leslie. Es brillante esta tesis, estamos pretendiendo traducirla para publicarla porque analiza muy bien este proceso. Ella tuvo acceso, aparte, a los actores de estas negociaciones en términos generales, pero todos sabíamos que se estaba resolviendo este tema. Con lo cual, evidentemente, acá lo que hay es el funcionamiento hoy de la policía de la ciudad. Sigue siendo una policía de control territorial, sigue siendo una policía de control poblacional, sigue siendo una policía con la matriz ideológica del macrismo duro, de que en realidad es una policía que trata de hacer un esfuerzo enorme para impedir cualquier tipo de manifestación o protesta en la ciudad, digamos, pero que sigue regulando los negocios ilegales, los mercados de drogas. ¿Ustedes han escuchado alguna vez algún conflicto, balacera? Esporádicamente, entre narcos. No, la policía de la ciudad los controla. Hay un mercado muy prolífico de drogas acá, quizá mucho más grande que el de Rosario, porque es una ciudad mucho más extensa que la de Rosario. Y hay un mercado de drogas mucho más expandido, pero mucho más tranquilo, mucho más soterrado. Un mercado manejado por la institución policial, de alguna manera. Con lo cual, evidentemente, es eficaz la policía de la ciudad en el control de la legalidad y en el control de la ilegalidad también. Con lo cual es interesantísimo ver esto, ¿no? Como aquellos actores democráticos del macrismo y del peronismo fuimos negociando matrices institucionales democráticas, de conducción política, de controles democráticos, de intervención de la sociedad civil en la gestión de la seguridad pública, pero todo eso quedó en un plano formal. En el plano sustantivo, esta nueva policía de la ciudad sigue siendo una policía tradicional, como la que siempre existió en la ciudad de Buenos Aires desde que se constituyó como tal, o sea que sigue siendo una policía, digamos, fundamentalmente asentada en el control poblacional y en el control de la calle, y dentro de este marco en la regulación del fenómeno criminal. Es interesante, ¿no? Porque, digamos, todo el esfuerzo democrático que se hizo en la vida legislativa e institucional no se condice con lo que es claramente el desempeño de estas instituciones policiales en la práctica cotidiana, pero que de alguna manera la política le sigue delegando el manejo de la calle como gran instrumento de gobernabilidad. Como siempre decimos, un instrumento de gobernabilidad que funciona 24 horas, 7 días a la semana. Es una de las formas de estatalidad más capilar y más sofisticada que tienen los gobiernos actuales en la sociedad nuestra. O sea que acá tenemos un proceso interesantísimo que nos muestra cómo en realidad sigue siendo pendiente la discusión de para qué están las policías. ¿Para qué están las policías en la democracia? Y particularmente dentro del peronismo, una discusión pendiente. No es solamente para qué están las policías, sino cómo vamos a gestionar la seguridad pública democráticamente, y dentro de ese marco, cómo vamos a construir comunidad. Y para construir comunidad
qué policía necesitamos, porque no podemos tener una política de construcción o de reconstrucción de comunidad sin tener una estrategia de seguridad pública inserta en ese gran objetivo que es la reconstrucción de nuestra comunidad. Muchísimas gracias, hasta el próximo encuentro.